Se reinicia la audiencia a efecto de proferir la sentencia en el presente caso. Ya la señora agente del Ministerio Público y las partes intervinientes han hecho mención a la normatividad que ha regulado ese proceso de homologación o de ingreso al nivel ejecutivo de la Policía Nacional. No obstante, para contextualizar el asunto, la sala ha de hacer mención muy rápida a las normas que han regulado esta situación. En primer lugar, se señala la Ley 62 del 93, por la cual se expidieron normas para la Policía Nacional y se concedieron facultades extraordinarias al presidente. Con fundamento en esas facultades extraordinarias se expidió el decreto 41 del 94, por el cual se modificaron las normas de carrera del personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, norma que, como bien lo señaló el señor apoderado de la parte demandante, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-417 de 1994, en tanto se incluyó allí al nivel ejecutivo y a juicio de la Corte hubo un exceso en las facultades conferidas al presidente de la República. Posteriormente se expidió el decreto 12, o mejor, también se expidió, como fundamento en estas facultades de la Ley 62, el decreto 262 del 94, que modificó las normas de agentes de la Policía Nacional posterior, y en este decreto el artículo 7º estableció que los agentes podían ingresar al primer nivel, al primer grado del nivel ejecutivo, y en el artículo 8º previó que el régimen salarial y prestacional de quienes ingresaran al nivel ejecutivo estas personas se someterían al régimen salarial que para ese nivel determinara el gobierno nacional. Por virtud de la declaratoria de inexequibilidad que acabamos de mencionar, la Ley 180 de 1995 consagró por primera vez en el orden de la ley, de manera legal, el nivel ejecutivo de la Policía Nacional, y en cuanto hace a la condición salarial, previó el artículo 7º lo siguiente de manera textual: la creación del nivel ejecutivo no podrá discriminar ni desmejorar en ningún aspecto la situación actual de quienes, estando en servicio de la Policía Nacional, ingresen al nivel ejecutivo. Posteriormente, esta situación fue también regulada a través del decreto 132 del 95, que reguló, digamos, la carrera del nivel ejecutivo. Tres aspectos llaman la atención de esa norma. En primer lugar, el artículo 13, que digamos que de alguna forma reiteró que en efecto los agentes en servicio activo podían ingresar al nivel ejecutivo. El artículo 15, que estableció que el personal que ingresara al nivel ejecutivo se sujetaría al régimen salarial y prestacional que estableciera el gobierno nacional. Y un tercer punto en el artículo 82, donde señaló de manera textual lo siguiente: el ingreso al nivel ejecutivo de la Policía Nacional no podrá discriminar ni desmejorar en ningún aspecto la situación de quienes están al servicio de la Policía Nacional. Si uno va mirando, encuentra que hay una constante, en efecto, en lo que tiene que ver con el no desmejoramiento de la situación. Para advertir un poco digamos, el efecto de la inexequibilidad que mencionaba el apoderado de la parte demandante, y que en efecto la sala encuentra fue objeto de pronunciamiento de la Corte, cabe señalar que este decreto 132 del 95, que se expidió con fundamento en la Ley 180 del 95, saneó la situación de quienes habían ingresado se habían homologado al nivel ejecutivo con fundamento en la vigencia del decreto 41, y en efecto en el artículo transitorio primero de ese decreto señaló lo siguiente: el personal ejecutivo de la Policía Nacional que se encontraba incorporado a la Policía Nacional en el momento en que se declaró inexequible parcialmente el decreto 41 del 94, hago un paréntesis allí, dice parcialmente porque fue declarado inexequible en lo que tenía que ver con el nivel ejecutivo solamente. Continuó la lectura: quedará automáticamente incorporado a la carrera que regula el presente decreto en el mismo grado, con la misma antigüedad que ostentaba,
sin que para ello sea necesario ningún otro requisito y sin que se produzca la solución de continuidad en la prestación del servicio policial para todos los efectos legales. Este señalamiento legislativo lo que pretende es señalar al argumento de la parte demandante que de alguna forma en los alegatos indicaba una especie de vacío. El vacío no existió porque si bien el decreto 41 fue declarado inexequible, no es menos cierto que el decreto 132 y la ley 180, como acabo de señalarlo, señalaron claramente cuál era la situación de quienes habían pasado al nivel ejecutivo por virtud del decreto 41. Posteriormente, el decreto 1091 del 95 expidió ya el régimen prestacional salarial y prestacional del nivel ejecutivo, y de allí es importante resaltar cómo, en efecto, como lo señalaba la apoderada de la parte demandada, esta norma previó una serie de prestaciones distintas de aquellas que estaban en el régimen de los suboficiales, incluyendo allí la prima de servicio, la prima del nivel ejecutivo, la prima de retorno a la experiencia, la prima de vacaciones, la prima de Navidad, el subsidio de alimentación y el subsidio de alimentación y familiar. Vamos entonces encontrando cómo en efecto el alegato presentado por la parte demandada se aviene a lo que la norma realmente señaló, un nuevo régimen con unas nuevas prestaciones para este nivel. Voy a omitir la existencia del decreto 1791 del 14 de septiembre de 2000, por cuanto la situación que nos convoca en este proceso surgió en el año 94, de manera que digamos que no se vería afectada por esta norma. Hasta allí, digamos, el marco normativo, tal como lo precisaron el apoderado de la parte demandante, la apoderada de la parte demandada, e hizo referencia al Ministerio Público. El Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de referirse a este tema de la situación prestacional de quienes se homologaron en el nivel ejecutivo. En dos sentencias que voy en primer lugar a señalar en los aspectos más relevantes. En efecto, la subsección B de la sección segunda del Consejo de Estado, en sentencia del 31 de enero de 2013, siendo actor William Zapata Ramírez, con ponencia del consejero Víctor Hernando Alvarado, señaló, prefiero leer de manera textual lo que señaló la sentencia en los apartes, digamos que son más importantes. Comillas, dice lo siguiente, comillas, queda claro que quienes pertenecían al nivel de agentes y suboficiales de la Policía Nacional tenían la posibilidad de acceder voluntariamente a la carrera del nivel ejecutivo y que quienes así lo hicieran debían someterse al régimen salarial y prestacional que estableciera el Gobierno Nacional, no podían ser desmejorados o discriminados en su situación laboral. En relación con este último aspecto, debe advertirse que se convierte en una regulación expresa de la prohibición de retroceso o regresividad derivada del principio de progresividad al que están sometidas las facetas prestacionales de los derechos constitucionales, cierro comillas. De forma que si uno advierte la sentencia, en última se está recogiendo todo el marco normativo al que hemos hecho referencia en momentos anteriores. Sin embargo, esta sentencia también examinó lo relativo a cuál era la mirada, cuál era el alcance, hasta dónde iba ese desmejoramiento, esa prohibición de desmejoramiento, cómo debía examinarse, y dijo entonces lo siguiente, comillas, no puede mirarse aisladamente o, dicho de otra forma, factor por factor, pues ello permitiría la posibilidad de crear sin competencia para el defecto un tercer régimen compuesto por aquellos elementos más favorables de cada uno de los regímenes en estudio. Es decir que, como lo resaltó en los alegatos la apoderada de la parte demandada, también la jurisprudencia, en aras a preservar el principio de inescindibilidad de la ley, ha señalado que esa favorabilidad que alega el demandante debe ser considerada de manera general, de manera global, pues de lo contrario crearíamos un tercer sistema de remuneración. Esa sentencia entonces concluyó en últimas lo siguiente: si no se puede mirar aisladamente, lo que debe hacer el juez cuando examina si realmente se vulneró el principio de favorabilidad o el de progresividad de los salarios es una mirada en conjunto, una mirada integral, de manera que se establezca
con fundamento en el examen de los dos principios, no solo de uno de ellos, sino de los dos principios, si tal protección constitucional vulneró derechos adquiridos o no, o si por el contrario, examinado de manera global, el sistema, confrontado uno con el otro, genera un beneficio en términos, o confiere un beneficio en términos generales. Esa, digamos, que es la conclusión de esa sentencia que yo acabo de señalar. Ahora, la subsección A, como lo señalaba el apoderado de la parte demandante en el proceso identificado 050, 01, 23, 31, 000 2011, 007901, siendo ponente el consejero doctor Gustavo Eduardo Gómez Aranguren el 17 de abril, se pronunció sobre un asunto de exactos contornos en el debate que hoy convoca y que convocó entonces a esa sentencia de la subsección B, pero decidió de manera distinta. Textualmente dijo la sentencia: teniendo en cuenta que el actor para el año 94 se hallaba activo en el servicio de la Policía Nacional como suboficial y a partir del 1 de junio de esa anualidad, en vigencia del Decreto Ley 41 del 94, de la Ley 180 del 95 y del Decreto Ley 132 del 95, fue homologado a la carrera del nivel ejecutivo de dicha institución, para la sala queda establecido que tenía una situación jurídica protegida que no podía ser desconocida con ocasión de la expedición del Decreto 1091 del 27 de junio del 95. Por lo tanto, tiene derecho a que se le reconozca y pague la prima de actividad, prima de antigüedad, prima de especialista, subsidio familiar definitivo, distintivo de buena conducta y régimen de cesantías conforme a lo establecido en el decreto 1212 del 90, con los respectivos incrementos de ley. Así las cosas, lo que se enfrenta a la sala es, como lo señalaba la señora agente del Ministerio Público, a dos posiciones opuestas de la sección segunda del Consejo de Estado, ninguna de las cuales constituye sentencia de unificación, porque no ha sido proferida por la sección con tal sentido, sino que son criterios expuestos por subsección A, subsección B. Como corresponde en estos casos, lo que ha hecho la sala es examinar cuál es la postura que a su juicio debe aplicar en este caso, más allá de que tal unificación corresponda al superior funcional que es el Consejo de Estado. De manera que, atendidas también la intervención de la señora agente del Ministerio Público y los análisis que ha hecho la sala en su discusión, lo primero que salta a la vista es que la sentencia proferida en abril del año 2013 acude exclusivamente al principio de favorabilidad y deja de lado el análisis propio del principio de indiscutibilidad de la ley. De otra parte, encuentra la sala que ese principio de indiscutibilidad de la ley, tal como lo señaló la sentencia de enero del 2013, ha sido absolutamente decantado por la jurisprudencia y señala con toda claridad que se prohíbe aplicar una norma en lo favorable, o sea, dejar de aplicar íntegramente las normas y pretender entonces recoger lo benéfico de cada una de las disposiciones. Esta línea jurisprudencial se ha visto reflejada claramente en materia salarial y prestacional de la Fiscalía General de la Nación, de la rama judicial, de los regímenes pensionales en tanto especiales y general, del régimen de cesantías de la Procuraduría, entre otros muchos aspectos que han sido definidos a la luz de este principio. Adicionalmente, encuentra la sala que la sentencia C-691 del 2003, cuando examinó la constitucionalidad del parágrafo del artículo 10º del decreto 1791 del 1791 del 2000, señaló que para orientación voy a leer, decía el parágrafo, o dice el parágrafo: el personal de suboficiales y de agentes de que tratan los artículos 9 y 10 del presente decreto se someterán al régimen salarial y prestacional establecido para la carrera del nivel ejecutivo.
señaló lo siguiente: en primer lugar, el traslado de los agentes era voluntario. En segundo lugar, ese traslado implicaba la sujeción a un régimen y ese cambio de nivel era completamente válido. En tercer lugar, la ley 180 del 95, como lo venimos señalando, impedía el desmejoramiento de quienes venían ya vinculados a la Policía Nacional, pero el optar o no al paso del al nivel ejecutivo era decisión de la gente y no una imposición legal. De manera que con estos elementos, es decir, lo que ha implicado el principio de inextinguibilidad de la ley y la posición o la postura clara de la Corte al declarar exequible o constitucional el parágrafo que yo acabo de leer, considera la Sala que el criterio que ha de adoptar para resolver el caso será el que señaló la subsección B de la sección segunda del Consejo de Estado, es decir, un análisis integral del régimen del nivel ejecutivo o del régimen de suboficiales de la policía a efecto de establecer si hubo o no vulneración de la favorabilidad o regresividad en el sistema salarial y prestacional. En estas condiciones desciende entonces el análisis, se desciende entonces al análisis del caso concreto. Tal como lo advertimos en el momento de la fijación del litigio, no hay discusión en que el paso al nivel ejecutivo por parte del demandante se dio el 1 de junio de 1994 y que ello está documentado en el proceso. Partiendo entonces de ese punto, lo que encuentra la Sala es que en el proceso lo que está demostrado es que el señor Nontoa Cómbita solicitó voluntariamente el paso al nivel ejecutivo de la Policía Nacional. Si bien el demandante o el apoderado de la parte demandante refiere tanto en el escrito de demanda como en sus alegaciones que hubo una situación forzada por la entidad, de ello no existe absolutamente ninguna prueba y adicionalmente, si eso hubiese sido así, lo que procedía era la demanda del acto administrativo que aceptó el paso al nivel ejecutivo y no lo que ahora estamos discutiendo, que es si se le pagaron o no se le pagaron los salarios y las prestaciones sociales de manera legal. Ese es el primer punto. En segundo lugar, si uno examina la demanda, encuentra con toda claridad que se limitó a señalar una serie de prestaciones que el demandante devengaba cuando pertenecía al nivel de suboficiales de la policía, pero no hizo absolutamente ningún esfuerzo por determinar de manera integral cuál era la situación en cada uno de los regímenes que nos han venido ocupando en este proceso. De manera que la prosperidad de las pretensiones de la demanda estaría ligada a que en efecto en el proceso se hubiese demostrado que, visto de manera conjunta, el sistema aplicado al nivel ejecutivo era mucho menos favorable que el que se aplicaba al nivel de suboficiales de la policía. Sin embargo, ni la carga argumentativa ni la carga probatoria se cumplió en este proceso y por consecuencia lo que va avisorando la Sala es la improsperidad de las pretensiones de la demanda. De hecho, tal como lo señaló la apoderada de la parte demandada en sus alegatos, es visible a folios 204 y 205 las diferencias salariales, y el Ministerio Público también, es visible la diferencia salarial que existió entre el mes de noviembre de 1993 y el mes de noviembre de 1994, que ascendió de 165.099 pesos a 347.616. Si se recuerda, el paso se dio el 1 de junio del 94. De manera que ese elemento le permite concluir a la Sala que en efecto hubo un mejoramiento salarial absolutamente sustancial. Ahora, si en últimas, diciéndolo como ya lo señaló este tribunal en una sentencia
que ustedes bien han indicado en esta audiencia, la homologación no implicaba por sí sola la estabilidad en el régimen prestacional del 12-13 del 90, no, era el paso al sistema del nivel ejecutivo y el paso con todo y su régimen tal como lo había venido señalando la ley. Pero lo que no es válido es que se hubiese afectado la situación general y global que tenía el demandante en su condición de suboficial, y eso es precisamente lo que no se ha demostrado en este proceso. Perdón un segundo, a ver qué. Finalmente, o sea, si uno observa la providencia proferida en enero del 2013, no obstante que hace la claridad la sala, que esta es una decisión que procede en este proceso por las razones que acabamos de señalar, pero que exigiría el examen en el caso concreto siempre que la demanda brinde al expediente, brinde a los ojos de la sala elementos que le lleven a considerar tal desmejoramiento. Lo cierto es que, examinada la sentencia proferida en enero del 2013, esa sentencia, además de que hizo el análisis, digamos, muy particular de cada una de las normas con sus distintas prestaciones, sí concluyó de la siguiente manera, y vale la pena leerlo de manera textual. Dice: atendiendo a lo anterior, es evidente que el régimen salarial y prestacional del nivel ejecutivo no se contemplaron las primas de actividad y antigüedad, entre otras. Sin embargo, se crearon unas nuevas primas y se consagró una asignación básica mensual muy superior en relación con el grado de agente, por lo que en consecuencia, en principio, lo que se advierte es que en vigencia de un nuevo régimen se superaron las condiciones salariales y prestacionales que el interesado ostentaba antes de marzo de 1994. Con el material probatorio obrante dentro del expediente, entonces, contrario a lo afirmado por el interesado, lo que se observa es que el Ejecutivo no lesionó el mandato de no regresividad, pues mirando en su conjunto, se insiste, el régimen del decreto 1091 del 95 le reporta mayores beneficios y tampoco se allegó a prueba dentro del expediente por parte del actor. También cabe precisar que en materia de subsidio familiar, el régimen del nivel ejecutivo consagró nuevas condiciones que posiblemente no le favorecieron al interesado, pero que por otros aspectos parece más benéfico, pues permite la inclusión de los hermanos y los padres como beneficiarios del mismo. Y más adelante reseñó, en relación con el régimen de cesantías, tampoco se puede acceder a lo reclamado por el interesado, so pena de violar el principio de inescindibilidad. Es decir que lo que concluyó la sentencia proferida en enero del 2013 por la subsección B es que, analizado en términos globales y generales, el régimen del nivel ejecutivo mejoró las condiciones, por lo menos no las desmejoró, no las hizo más desfavorables. Por eso entonces el argumento de la parte demandante que solicita, en el alegato de la parte demandante donde solicita que se proteja el principio de favorabilidad, pues no tiene vocación de prosperidad porque el mismo no aparece vulnerado, por lo menos de manera general. En esas condiciones, bastaría como mencionar un asunto, y es el de la irretroactividad por el que se le consultaba al apoderado de la parte demandante. Recuerda la sala que insistimos en eso, nos mencionó que sería el artículo 2.3 del Código Civil, y realmente esa norma no aparece. De manera que, aunque no tenemos la información precisa, lo cierto es que para desatar esa preocupación de la parte demandante, dirá la sala que no encuentra ningún efecto retroactivo de la norma, en tanto no está afectando la situación del demandante, en tanto los salarios que se le pagan o las prestaciones reconocidas se pagan luego del ingreso del nivel ejecutivo, no se aplica la normatividad del nivel ejecutivo con efectos hacia aquel tiempo en el que el demandante pertenecía al nivel de suboficiales de la Policía Nacional, de manera que sería el argumento que nos quedaría por resolver, para decir que no tiene tampoco vocación de prosperidad.
Mm, de esa manera y con esas razones cree la sala suficiente, cree las salas suficientes para negar las pretensiones de la demanda. Como se señaló en relación con la pretensión que implica, no, perdón, hay una pretensión de reconocimiento de perjuicios que sencillamente sí es una consecuencia de la nulidad y el restablecimiento del derecho, y la nulidad y el restablecimiento del derecho no están prosperando, pues lógicamente nada tendrá que decirse en relación, o mejor, se entenderá también negada la pretensión de reconocimiento de perjuicios morales. En cuanto a las costas, se advierte que el artículo 188 de la ley 1437 tiene un contenido objetivo, es decir, quien es vencido en juicio será condenado en costas. De conformidad con el acuerdo 1887 de 2003, numeral 312, las agencias en derecho para este caso se determinan en 2.066.431 pesos, atendiendo la cuantía de la demanda que era de 206 millones, o se estableció en 206.643.158 pesos, 158 pesos según se vea folio 24 vuelto. De manera textual se consigna entonces la decisión que toma esta sala de la siguiente forma: el Tribunal Administrativo de Boyacá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, falla primero. Se declara individua la sala para pronunciarse sobre la pretensión formulada en el numeral 2.10 y se niegan las demás súplicas de la demanda presentada por José Eulogio Montoa Convita contra el Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional. Segundo, condenar en costas a la parte vencida, liquídense por secretaría y sígase el procedimiento establecido en el artículo 393 del Código de Procedimiento Civil. Tercero, se fijan como agencias en derecho la suma de 2.066.431 pesos a cargo de la parte demandante y a favor de la parte demandada, conforme a los puestos en la parte motiva de esta providencia. Las partes quedan notificadas en estrado contra esta sentencia, podrá interponerse y sustentarse recurso de apelación ante este tribunal dentro de los 10 días siguientes a la notificación, tal como lo prevé el artículo 247 de la ley 1437 de 2011. Por último, concedo el uso de la palabra a las partes o a la señora agente del Ministerio Público si desean dejar alguna constancia. Quiero ser precisa para señalar que no se trata de interponer el recurso ni de sustentarlo, sino una constancia sobre lo sucedido en esta audiencia. Tiene la palabra el apoderado de la parte demandante. Gracias, señores magistrados. Pues la verdad, aprovecho para interponer el recurso de apelación conforme al artículo 247, cual será sustentado dentro del término legal. Señora. No, señora, no tengo ninguna constancia que dejar. Gracias. La señora agente del Ministerio Público. No, de parte de esta agencia del Ministerio Público no hay nada para dejar como observación en el desarrollo de estas audiencias. Muchas gracias. No siendo otro el objeto de esta diligencia, de esta audiencia, se da por terminada. Previamente se ha verificado que el audio ha quedado grabado y les solicito nos den unos 10 minuticos para firmar el acta correspondiente. Muchas gracias.